de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana puedes comprar tu casa en El Salvador. Acércate a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda. Te financiamos hasta $150,000. Fondo Social para la Vivienda. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes 21 de diciembre del año 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de cerca. Esta mañana estaremos abordando el tema sobre la nueva educación sexual que se pretende implementar en el año 2019 en las aulas de las escuelas públicas y en las aulas de los colegios privados. Es decir, esto ya es una política educativa que viene desde, promovida por el Ministerio de Educación. Bien, creo que hay muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta previo a esta situación. Primero hay que analizar el trasfondo, luego analizar el impacto que esto puede ocasionar en las mentes y en los corazones de los niños, para abordar este tema de una manera técnica y de una manera con criterio, espiritual y con criterio de un aspecto normativo y de moralidad. Pues nos acompaña esta mañana el buen amigo reverendo Luis Díaz. Él está incidiendo muchísimo en este tema, está trabajando con diversos grupos justamente para tratar de cuidar, la salud mental de los niños. Así que le damos la bienvenida al reverendo Luis Díaz. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes. Creo que esta es una muy buena oportunidad para profundizar sobre este tema y que lamentablemente la actitud que se ha observado de los que deberían de actuar en esto es bastante pasiva, así que necesitamos abordar esto para generar conciencia acerca de este problema. Muy bien, creo que hay que abordarlo desde una manera técnica para no, irnos a los extremos. Siempre lo hemos dicho, que los extremos, el fundamentalismo, incluso el fanatismo, no es bueno para ninguna sociedad. Exacto. No es bueno para ningún país. Entonces, desde esa perspectiva debemos de entender que las leyes, en El Salvador, por ejemplo, Pastor Luis, no entienden de orientaciones, no entienden de raza, no entienden de sexo, de religión, etcétera, etcétera. Lo que el derecho le interesa es resguardar los derechos de las personas, no sobre orientaciones, no sobre sexo, no sobre raza. Es decir, que cuando se crea una norma, se crea justamente para que los derechos de las personas no sean soslayados. El artículo 3 de la Constitución, por ejemplo, dice que todos somos iguales ante la ley. Todos es todos, sin importar su inclinación ideológica, sin importar su sexo, raza, condición o religión. La ley lo que tiene que resguardar es el derecho de esa persona. Y es eso justamente lo que debemos de comenzar a trabajar como sociedad y avanzar en un aspecto cultural que nos cree dos aspectos fundamentales. Uno es el respeto a las diferentes expresiones e ideas de un país o de una nación. Y lo otro es trabajar en el tema de la tolerancia. La tolerancia es importante para poder avanzar como sociedad. Y debemos de decir esto con claridad, porque a veces estos grupos, como el grupo LGTBI, toman el patrón o el parámetro de que la sociedad los discrimina, que no los ven bien, que no tienen derechos, que son personas marginadas y excluidas. Y creo que ese paradigma lo debemos de romper de una vez por todas. Debemos de avanzar al respeto hacia las ideas, al respeto al ser humano como esencia de la Constitución, porque el ser humano es el origen y el fin de las actividades del Estado, y el Estado lo reconoce desde el momento de la concepción. Por otro lado, está el principio de la creación, es decir, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza.
Bajo ese sentido o ese aspecto debemos de avanzar hacia el respeto y la tolerancia, independientemente de si una persona piensa a favor o no de la vida, independientemente de si una persona piensa a favor o no del matrimonio formado entre un hombre y una mujer, nacidos así. Entonces, debemos de romper ese estigma, ese paradigma de decir que los cristianos evangélicos o católicos, por ejemplo, discriminan a estas personas. Creo que todo pastor, todo sacerdote católico debe de fomentar el respeto, el amor hacia el prójimo, tolerar ese tipo de pensamientos, pero decir lo que dice la Biblia, es decir, porque tiene la libertad de hacerlo, la potestad de hacerlo, debido a que la Constitución misma también permite la libertad religiosa. En ese sentido, creo que debemos de avanzar hacia el respeto, la tolerancia, el amor al prójimo, no discriminarlos, no verlos mal y no cerrarles las puertas tampoco en las iglesias. Hay que darles acompañamiento pastoral a estas personas. Creo que si una persona tiene un problema legal, busca un médico. Si una persona necesita construir una casa, busca un ingeniero o un maestro de obra. Pero si una persona tiene problemas espirituales, pues bueno, busca un pastor o busca un sacerdote para que su problema del alma sea resuelto. Y claro, Dios también dejó hombres y mujeres doctas para que ayuden a instruir de la mejor manera a las personas, pero sobre todo que nos conduzcamos en amor. En ese sentido, quisiera hacerle la pregunta, estimado Pastor Luis, ¿qué opina usted con respecto a esta nueva educación sexual que se va a comenzar a enseñar en las escuelas? ¿Usted lo ve bien o considera que debemos de cambiar el enfoque? Bueno, en realidad esta temática es sumamente amplia y en la parte introductoria usted estaba mencionando algunos detalles que quisiera enfatizar, porque en realidad la iglesia y sobre todo el pastorado de la iglesia evangélica aquí en el país, necesitamos una orientación acerca de esto del derecho. Lamentablemente no todos los pastores o no todas las iglesias, y pudiera yo decirles la generalidad del pueblo salvadoreño, no siempre tiene los conceptos bien definidos en cuanto a esto del derecho de los demás. Esto todos lo sabemos, que toda persona pues obviamente tiene sus derechos, pero es importante que nosotros podamos conocer más exactamente toda esta complejidad que tiene que ver con asuntos legales y que no siempre los pastores estamos informados adecuadamente. Por supuesto que la Biblia para nosotros viene a ser el fundamento principal, es decir, es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros tomamos como base de nuestra función pastoral y de la proyección de la iglesia. Así que hay que hacer un esfuerzo por intentar comprender la parte legal, pero también la parte bíblica. Entonces, creo yo de que sí es importante que tengamos nosotros la iniciativa de buscar un poco más de información para nosotros poder conocer esta parte legal que generalmente es en cierta forma hasta ignorada. Ahora, toda esta cuestión de los derechos de las personas pues ha sido ampliamente difundido en todas las sociedades actuales del mundo, y nuestro país no es la excepción. Y bajo este esfuerzo de intentar tener o respetar los derechos de los demás, se ha infiltrado una cantidad de elementos que dentro de nuestra cultura cristiana aquí en nuestro país, pues obviamente no son aceptables. Entonces es necesario examinar todos estos elementos, conocerlos, para que podamos tener una postura más coherente, una postura más bíblica, y de esta forma pues ejercer nuestra función pastoral en este país. Y pienso yo de que la función pastoral se va volviendo más compleja, cada vez más compleja, debido a estos nuevos elementos que van surgiendo, estas nuevas visiones, estas nuevas maneras de ver los derechos de los demás, y esto pues es obvio, tenemos nosotros que dar una respuesta. Ahora, en cuanto a este aspecto que estamos mencionando de la nueva educación, el nuevo enfoque de educación sexual que el Ministerio de Educación está impulsando, pues es obvio que dentro de nuestro contexto cristiano, tradicional, salvadoreño,
en realidad esta es algo que provoca gran alarma entre nosotros los cristianos, porque básicamente rompe con todo el esquema de principios y valores cristianos que hay en nuestro país. Y a eso se debe que necesitemos puntualizar estos aspectos, porque no es malo que la persona sea orientada en cuanto a su sexualidad, pero resulta de que, como usted muy bien lo decía al inicio, hay nuevas corrientes de pensamiento, y cada vez es lamentable que estas corrientes de pensamiento estén alejándose cada vez más de esos valores que vienen a ser fundamentales para nosotros como sociedad salvadoreña, y que rompen con el esquema de funcionamiento inclusive hasta de la familia salvadoreña. En términos generales, creo que es indispensable que el pueblo salvadoreño se exprese en cuanto a esto, porque en realidad lo vemos como una amenaza a la moral, una amenaza a la ética, una amenaza a la salud mental inclusive de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque básicamente se está rompiendo con una gran cantidad de esquemas que dentro de estos movimientos se les llaman tabúes, y que ellos supuestamente están liberando a las personas en sus formas de pensamiento, pero en realidad lo que se está haciendo es esclavizando a las personas a esa moral baja, a esa ética baja, que no ha dado buenos resultados en otras naciones. O sea, el hecho de que haya una práctica de una moral sin fronteras, una moral sin límites, eso no ha mejorado las sociedades, sino más bien las ha empeorado. Así que puntualmente y en términos generales, yo calificaría de este programa de educación sexual que el Ministerio de Educación va a impulsar a partir del próximo año, es muy dañino, no es adecuado a lo que nosotros como salvadoreños necesitamos en nuestro país para provocar un desarrollo cultural, moral y social en nuestra nación. Muchas gracias, Pastor Luis. Históricamente nosotros nos suscribimos como país a la Conferencia del Cairo, que es un pacto que se hizo de Conferencia del Cairo, es como un tratado en el cual se redefinía en aquel contexto la familia, la reproducción sexual y el tema del aborto. En el año 1996, el presidente Calderón Sol le puso reservas a esa Conferencia del Cairo. Le puso esa reserva justamente porque él creía en la familia, formado por un hombre y una mujer nacidos así. Sí. Él creía en la reproducción sexual entre un hombre y una mujer. Él creía, como presidente, en la vida y no en el aborto. Que hay otras maneras de solucionar ese tipo de problemas que se da cuando existe, por ejemplo, un aborto con complicaciones o una violación, etcétera, etcétera. Pero en el año 2010, cuando cae en la presidencia el expresidente Funes, le quitó estas reservas a la Conferencia del Cairo. Esto implicó que allanaba el camino para poder discutir en la Asamblea Legislativa el tema de la familia, redefinir la familia, el tema del aborto y todos estos temas que al final nos están llevando, por un camino no tan moral como país El Salvador. Pero concretamente creo que todos sabemos que esta es una agenda que está imponiendo, la ONU, y que está imponiendo otras organizaciones internacionales que desean implementar esta política en todos los países a nivel mundial. Estados Unidos no ha sido ajeno a ello, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos de avanzar en el tema del respeto y la tolerancia. Nosotros estamos dispuestos como nación a respetar la diversidad de las personas como quieran pensar. Al fin y al cabo, la vida privada de cada quien la puede vivir como quieran. Sí. Cierran su puerta y pueden hacer lo que ellos deseen. Pero
obligar a toda una nación a pensar como ellos, creo que no es correcto. No es conveniente que nos impongan toda una ideología de género, y menos utilizar las instituciones del Estado para promover o patrocinar este tipo de situaciones. O, por ejemplo, una ministra de Trabajo, digamos, que esté utilizando las calles públicas o pintarlas con las banderas alusivas al LGTBI, creo que no es conveniente, porque son espacios públicos que le pertenecen a todos los salvadoreños. Además, el artículo 571 del Código Civil establece que las calles, los parques, los islotes, el mar adyacente, todo le pertenece a la población en general. Es decir, esos son bienes de dominio público, son de todos, no le pertenecen a un partido, no le pertenecen al gobierno, le pertenecen a todos los salvadoreños. Por lo tanto, creo yo que si buscan el respeto y buscan tolerancia y buscan que no haya discriminación, lo primero que deben de hacer es no imponer a toda una sociedad este tipo de pensamiento. No imponer a los niños, ni querer pretender enseñarle a los niños educación sexual, que esto le compete a los padres por constitución y mandato bíblico también, por supuesto. Entonces, si ellos tienen ese tipo de orientación, si ellos quieren enseñarle a sus hijos, es un asunto de ellos, nosotros no nos podemos meter en ese tema. Pero lo que sí no queremos es que el Estado utilice su recurso para podernos imponer esta ideología. Dicho de otra manera, para poder analizar esto desde una perspectiva diferente. Si un salvadoreño en algún momento se siente Superman, qué bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera pensar. O si alguien se siente Batman, qué bueno que se sienta Batman. Nosotros no lo vamos a discriminar ni lo vamos a respetar por eso. Pero que no le pida al Estado que patrocine el Batimóvil, por ejemplo, o que no le pida al Estado que le haga una baticueva, sino que si él se siente así es una cuestión de él. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Y qué es lo que se debe hacer para disuadir este tipo de situaciones? Bueno, en realidad todo depende de quienes gobiernan el país. Como usted bien lo señaló, se le quitó la reserva a esta iniciativa legal internacional, y pues eso hace de que se le dé espacio para introducir elementos muy extraños a nuestra sociedad. Todo depende de quién esté gobernando, todo depende de los valores, todo depende de la visión que los gobernantes tengan, y creo yo de que en ese sentido el pueblo salvadoreño tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a examinar, a valorar, a determinar si esos valores realmente son una amenaza o son una oportunidad muy buena para el país. Debido a que los gobernantes que han dado paso a esto, ahora pues se está discutiendo este tipo de temas, este tipo de aspectos legales que se está intentando hacer mucho más fuerte legalmente hablando, pero en definitiva es una imposición. Y creo yo de que todos los salvadoreños, pues por supuesto que tenemos derechos, también tenemos deberes, y es una necesidad el hecho de establecer un orden, sobre todo un orden jurídico dentro de nuestro país. Pero aparte de esto, hay elementos sociales, hay elementos religiosos, hay elementos morales y éticos que son parte de la cultura salvadoreña. Se ha escuchado siempre de parte de algunos gobernantes el promover la cultura salvadoreña, pero con este tipo de iniciativas no se está cultivando la cultura salvadoreña, más bien se está amenazando y se está, diría yo, hasta en cierta manera destruyendo esos valores, y es básicamente una sustitución. Entonces, esto es un proceso que está generando mucho problema. Entonces, hay elementos legales, hay elementos sociales, elementos morales, elementos religiosos, éticos, que hay que tomarlos en cuenta. ¿Cómo lograr encontrar un balance en todo esto? Creo que es importante, sí, entender de que el derecho, como dijimos hace un momento, es parte esencial.
todos los salvadoreños tienen derechos y nadie tendría que ser pisoteado en cuanto a sus derechos. Sin embargo, hay ciertas actitudes, ciertas decisiones que son eminentemente personales. La vida privada, pues cada quien decide cómo vivirla, pero hay una legislación general a la que todo el pueblo salvadoreño tiene que estar sometido. Sometido en el buen sentido de la palabra, es decir, para establecer un orden, para establecer una conducción correcta del país. Entonces, en este sentido, se vuelve una prioridad el hecho de que las instituciones, tanto del Estado, pero también instituciones religiosas, cooperemos en este esfuerzo y, por supuesto, es un nuevo desafío, pero hay que hacerlo. Lamentablemente, como dije al principio, hay grandes sectores de la población, sobre todo cristiana, que muchas veces lo que hace es callar ante este tipo de situaciones y no expresa lo que justamente la Escritura, la Biblia nos señala. Así que creería yo de que sí hay un ejercicio muy importante que tenemos que realizar y nosotros como instituciones religiosas tenemos que hacer nuestra parte importante. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, por favor, quédese donde está. No se mueve de su lugar. Nos sentimos muy felices que usted esté ahí conectados y, por favor, opine. Su opinión es importante. Formamos patria cuando expresamos con respeto nuestra opinión y con tolerancia a los diferentes pensamientos ideológicos y, en este caso, pues, hasta orientaciones. Por favor, no se mueva donde está. Regresamos en un momento después de este corte comercial. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias por permanecer en su lugar. Estamos abordando el tema de la nueva educación sexual. Esta mañana nos acompaña, como les decía, el pastor Luis Díaz. Es una persona que ha estado, digamos, incidiendo muchísimo en El Salvador con el tema de la siembra de valores. Ha trabajado con muchísimas generaciones de jóvenes y es un hombre incansable, sigue avanzando en este tema. Creo que El Salvador debe de avanzar indudablemente por el sendero de lo correcto, de lo ético, de lo moral. Avanzar para tener una sociedad un día libre de violencia, libre de estigmas, una sociedad que esté dispuesta, digamos, a desarrollar el amor al prójimo, porque eso lo necesitamos mucho. Exacto. Como sociedad. Bien, quisiera saludar esta mañana a los amigos que nos ven en las redes sociales y están conectados. Un saludo para Walter Alexander Sánchez Ramos, quien dice: ¿cuál paradigma? ¿Cuál respeto? Ellos tienen los derechos, dice, y deberes que la Constitución ya les da. Luego vuelve a decir Walter Alexander Sánchez Ramos, y la Biblia dice: hombre y mujer los creó. Luego un saludo también para Etelvina Sandoval, y dice Etelvina: como seres humanos tenemos que ser tolerantes. Muy bien. Luego un saludo para Manuel Guevara, dice: no se debe hacer eso. Luego Arelí Segovia, un saludo para ella. Claro que no está bien, dice, y que no permitan eso que piensen nuestros niños. Nuevamente un saludo a Héctor Salomón Guillén y dice: este es el precio de aceptar ayuda extranjera como Estados Unidos, que quieren exportar sus agendas de aborto y sexualidad. Bien, estos son algunos comentarios que nos están asignando y poniendo nuestros amigos que nos ven. Por favor comente, pero siempre hágalo por favor con respeto, con tolerancia. Porque acuérdese que hay un principio que es una regla de oro que está en la Biblia. Dice: no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y yo creo que este sería el principio para avanzar en la tolerancia y en el respeto. Exacto. Pero claro, hay cosas que al final vienen por imposición, y eso es lo que nos preocupa a todos los salvadoreños. Digo esto porque si echamos nosotros una mirada hacia Canadá, por ejemplo, en Canadá todo comenzó un poco polite, un poco tranquilo, sin problemas, sin conflicto. El asunto fue cuando se fueron apoderando de estas instituciones del Estado y fueron creando leyes más duras para poder perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con la ideología de género, digamos. Hoy en Canadá, por ejemplo, si una persona
se expresa mal de una persona que tiene tendencias, orientación sobre la ideología de género, ya sea bisexual, transexual, etcétera, etcétera. Si esta persona nace hombre y luego se transforma en una mujer y usted le dice, pero cuando usted era hombre, solo por decir esa expresión, usted puede ir a la cárcel en Canadá. Entonces yo creo que ahí es de pensar bien ese tema, porque ahí hay una imposición a toda una sociedad. Otro ejemplo en Canadá, por ejemplo, es que un hombre de 56 años se sentía una niña de 6 años. Y como se sentía una niña de 6 años, dijo, bueno, yo quiero cambiar mi documento y quiero que me pongan que soy una niña de 6 años. Y comenzó a ir a estudiar este hombre de 56 años a un kindergarten con niños de 6 años. Imagínense el impacto psicológico que esto le va a causar a estos niños. Pero claro, esto ya fue regulado por la ley y es legítimo. Entonces yo creo que El Salvador estamos a tiempo de poder, digamos, disuadir este tipo de cosas sin caer en la intolerancia, sin caer en el irrespeto al derecho que tiene todo salvadoreño de expresar su sentimiento o pensamiento, cualquiera que éste sea, siempre y cuando estas personas no nos lo impongan a nosotros. Y creo que aquí está el asunto. ¿Usted qué opina con respecto a esta imposición? Bueno, realmente esto no es saludable. Como hemos mencionado, la vida privada, pues cada quien la vive como quiera, pero hay que legislar para todo el país. Son extremos que se han dado. La ideología de género realmente es algo así como un imperio, pues, que se está estableciendo en cada país y lo están fortaleciendo con leyes en los que legalmente, pues, las personas no pueden hacer ciertas cosas, como lo que usted acaba de señalar. Entonces, estamos justamente a tiempo para que esto no se dé en nuestro país. Lamentablemente, pues, el Ministerio de Educación está filtrando este tipo de información y que lamentablemente nadie se ha percatado del gran riesgo que hay. Están intentando o están buscando hacer uso del sistema educativo para introducir este tipo de ideologías, este tipo de maneras de pensamiento en cuanto a lo sexual, que obviamente desde el punto de vista cristiano son concepciones liberales. No hay una ética, no hay valores como los que nosotros conocemos, y a eso se debe de que esto se esté degenerando. Así que estamos a tiempo. Hay una situación puntual que quiero señalar en este caso, y es de que durante todo este año el Ministerio de Educación ha estado capacitando a muchos maestros para que puedan ejercer para que puedan compartir este tipo de orientación de educación sexual. Y quiero citar algunos elementos que están en este manual de capacitación que se ha dado a los maestros y que a todas luces es una situación inaceptable. Por ejemplo, en la página 92 del curso básico de maestros dice: por ejemplo, por las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, algunas personas desaprueban que una mujer tenga relaciones sexuales en su juventud o antes de casarse y creen que no está bien. Pero esto no es cierto. Tener relaciones sexuales no nos hace malos o buenos. Lo importante en este ejemplo es que la mujer joven haya tomado la decisión de tener relaciones sexuales por sí misma, sin presiones y con la información suficiente para no poner en riesgo su salud y bienestar. O sea, abiertamente lo que están diciendo acá es, y la preocupación es que van a poner el sistema educativo al servicio de este tipo de posturas en cuanto a lo sexual, y lo que está diciendo es que una joven, una muchacha, cualquiera sea la edad, toda vez y cuando ella decida libremente hacerlo, puede tener relaciones sexuales. Esto choca con la Constitución de nuestro país, porque prácticamente esto es inaceptable, pues el hecho de que estamos hablando básicamente de promoción de la violación, promoción de la promiscuidad, y el sistema educativo va a estar al servicio de esto. Y los maestros van a tener que estar enseñando esto. Y cuando ya haya una ley que obligue a los maestros a enseñarlo, si no lo hacen, los van a meter presos. Y si algún padre de familia, ya estando legislado esto, que una ley respalde que el sistema educativo promueva esto, los van a terminar metiendo presos. Cualquier padre de familia, cualquier maestro, cualquier pastor, cualquier ciudadano.
tendrá problemas graves con la ley si esto llega a consolidarse de la manera en la que estamos observándolo en otros países. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema educativo esté abiertamente expresando que una jovencita pueda tener relaciones sexuales toda vez y cuando ella decida hacerlo, si en nuestra legislación se señala claramente de que eso se tipifica para menores de edad como una violación, independientemente si la persona, si el varón o la muchacha desea o no tener relaciones sexuales? O sea, está legislado esto. Entonces, a todas luces, con este elemento que estoy leyendo literalmente, estamos observando que hay una violentación legal, hay una violentación social, prácticamente se está promoviendo la promiscuidad, las relaciones sexuales en menores de edad, porque el sistema educativo atiende desde niños hasta bachillerato y son todos menores de edad, pues, o sea, es raro el joven que termina a los 18 años su bachillerato, ya con su DUI, generalmente son de 17 o quizás ya llegando a los 18. Estamos hablando que esto lo van a estar promoviendo el Ministerio de Educación a menores de edad. Ese es el problema. Muy bien, creo que al leer lo que dice la página 94 del manual básico del docente, creo que es. Sí, este es el manual de capacitación que le han compartido a los docentes. Dice la página 92 que tener relaciones sexuales no te hace una persona mala ni tampoco te hace una persona buena. De manera que no es malo que una mujer joven tenga, dice, relaciones sexuales, siempre y cuando lo haga con su consentimiento, y de manera responsable, dice. Entonces, analicemos esto a la luz de la realidad. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a las personas jóvenes? ¿Quiénes son las personas jóvenes? ¿Cómo las considera? Bueno, la Organización Mundial para la Salud considera a una persona joven aquella que no ha cumplido los 18 años. Sí. Hasta los 20 años, ¿verdad? Que no ha cumplido los 18, pero llega hasta los 20. Eso es lo que dice la Organización Mundial para la Salud. Entonces, al utilizar un lenguaje, un léxico como esto, entonces estarían contraviniendo, digamos, el artículo 62, 163 del Código Penal, que dice que puede ser violación en menor incapaz aquella persona que tiene relaciones con personas que no hayan cumplido los 18 años. Por otro lado, el artículo 34 de la Constitución de la República establece que es deber del Estado cuidar la mentalidad y el desarrollo de los niños, siempre y cuando se mantenga en la trazabilidad de la moral. Entonces, veamos desde esa perspectiva, ¿cuántos principios constitucionales se están violentando al fomentar este tipo de educación sexual? ¿Será que el Ministerio de Educación hizo una consulta popular con respecto a la implementación de este tema? ¿Será que pasó por medio de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que nos hablara sobre estos elementos así abiertamente? Digo esto porque igual el Ministerio El Salvador, por medio del Ministerio de Gobernación, prohíbe ciertos programas con contenidos violentos y con contenidos sexuales, que dice que no son para todo público, sino para mayores de 18 años. Significa que un niño no puede estar viendo una escena de relación sexual, un niño de 10, 12 años, porque eso va a perturbar su mentalidad. Pero con esta enseñanza es justamente todo lo contrario, Pastor Luis. ¿Qué debemos de hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es denunciar que desde toda óptica este tipo de orientación sexual está dañando básicamente desde el primer momento, violando el sistema legal de nuestro país, y se le suma también la parte social. Porque aquí prácticamente el camino que lleva esto, y esto es que solo he citado un elemento porque hay más elementos en este manual, está básicamente, va conduciendo esto hacia una legislación que permita que la ideología de género sea parte del sistema educativo.
y que posteriormente pues nadie pueda hacer absolutamente nada para evitarlo. Y esto nos va a llevar también al hecho de que es el Estado el que le está quitando el derecho a los padres para abordar este tipo de situaciones con sus hijos. En realidad es una situación muy alarmante y la Iglesia Evangélica tenemos que actuar prontamente. Así que lo que tenemos que hacer es denunciar este tipo de situaciones. Hay otros elementos más, por ejemplo, por favor, coméntelo. Quiero citar en la página 99 de este curso básico de sexualidad para docentes, dice: ¿qué opinas? ¿Un chico que ha practicado sexo oral sigue siendo virgen? ¿Una chica que ha practicado sexo anal ha perdido su virginidad? ¿Y una pareja que se ha besado por horas acariciando y rozando sus genitales? No hay una única respuesta a estas preguntas, más bien hay tantas respuestas como opiniones, creencias sobre la virginidad. Lo más importante, y dice entre paréntesis, más importante que el concepto de virginidad que cada uno de nosotros tenga, es que conozcamos bien las medidas que debemos tomar para llevar a cabo cualquier práctica sexual que decidamos experimentar de manera segura y saludable. Wow. O sea, esto es una amenaza completamente y no es ni siquiera una insinuación. Aquí lo que está diciendo es de que pueden tener relaciones sexuales. Cualquier tipo de relaciones sexuales. Dice cualquiera. Cualquiera. Entonces aquí podría entrar la zoofilia, la coprosfilia, la necrosfilia, la pedofilia. Todo. O sea que puede entrar todo, porque está diciendo cualquier tipo de relación sexual. Sí. Y esto es lo que se está promoviendo desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está promoviendo esto. ¿No será que el Ministerio de Educación, su ente es fomentar valores, orientar a los jóvenes en el tema educativo, hacer que nuestros jóvenes desarrollen sus capacidades y cualidades para que puedan impactar la nación y, por qué no decirlo, el mundo? Exacto. Pero con este tipo de educación, ¿a dónde vamos a llegar? No, aquí estamos básicamente quebrando la moral del país, quebrando la ética, quebrando los valores tradicionales que la sociedad tiene, y por supuesto que esto los jóvenes llegará un momento que lo van a saber. Y claro que el Ministerio de Educación pues tiene que abordar la temática sexual, ¿verdad? Pero no en esta manera. O sea, aquí estamos hablando de que se le está diciendo al joven, al niño, porque como hemos mencionado, pues, de niños a adolescentes es la población que está teniendo el Ministerio de Educación, les está diciendo que cualquier práctica sexual que decide experimentar, normal. Es normal. Y no es malo. Tiene que hacerlo de manera segura y saludable. Entonces, en definitiva, es un grupo de personas que están promoviendo esto. Y ese pequeño grupo de personas está haciendo de que toda una población, todo un país tenga que someterse a esto. Definitivamente el Ministerio de Educación está cometiendo un grave error en cuanto a esto. Y aquí habla pues en la página 94 y 95 acerca del sexo anal. Lo señala como una actividad sexual. Lo dejamos para el siguiente bloque para perfecto. poder discutir ese punto. Amigos televidentes, por favor, no se desconecte, quédese donde está. Creo que es un tema que nos compete absolutamente a todos los salvadoreños. Y cada opinión de cada padre de familia es importante en este contexto. Porque si algo es cierto es que nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de educar, de instruir, de corregir y, ¿por qué no decirlo?, de hablarle de estos temas a nuestros hijos. No es el gobierno el que debe de tomar el liderazgo sobre la educación sexual sobre nuestros hijos. Somos los padres los que debemos de educar y orientar de la mejor manera a nuestros hijos. Así que por favor, no se mueva de donde está. Sus opiniones son muy valiosas. Por favor, comente. Vamos al siguiente corte comercial. Muchas gracias. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias por haberse quedado en su lugar. Estamos abordando el tema de la nueva educación sexual que se pretende enseñar en el año 2019 en las escuelas públicas y en los colegios privados. Estamos hablando con el reverendo Luis Díaz que este tema ya viene, es decir, no es que nos vamos a esperar un tiempo para que esto se dé, no, esto es algo que ya viene en el año 2019. Entonces,
Pensemos qué es lo que queremos para nuestros niños. Pensemos qué queremos para nuestros jóvenes. Porque cuando una persona está joven, pues bueno, le puede dar rienda suelta a sus pensamientos. Y creo que todos hemos sido jóvenes y todos nos hemos equivocado en el tema sexual. Pero debemos de entender que esto va a traer una consecuencia. Y no necesariamente porque lo dice la Biblia. No. Es que el cuerpo está diseñado por naturaleza, que cada órgano tiene su propia función. Pero explicar desde un manual de educación básica para el maestro y decir que no es malo tener sexo anal y explicarle esto a los niños, creo yo que es grave para la nación. Es decir, estamos entrando en una decadencia moral bien tremenda. Y claro, todos los que hemos sido jóvenes y nos hemos equivocado en el tema sexual, pues muchos estamos pagando consecuencias de esas malas decisiones. Hay personas que adquirieron enfermedades venéreas, hay personas que se murieron por haber adquirido el SIDA, por ejemplo, que es una respuesta a esas desviaciones sexuales que el hombre practica por todos lados. Entonces creo que debemos de tener siempre un freno moral. Dios, cuando hizo al hombre, lo diseñó perfecto. Cuando diseñó a la mujer, la diseñó perfecta. Y los diseñó orgánicamente diferentes. Y hizo también cada órgano para que cada órgano tuviera su propia función. Y la función del ano no es para tener relaciones sexuales. Es justamente para defecar. Eso es para lo cual se creó el recto. Entonces, estas son las cosas que se van a estar enseñando y que creo yo que debemos de prestarle mucha atención. Pero a ver, creo que hay más en el manual. Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que dice la siguiente página, Pastor Luis? En el curso básico de sexualidad para docentes, en la página 94 y 95 dice: sexo anal es la estimulación del ano durante la actividad sexual. Puede hacerse de varias formas: manualmente, oralmente o mediante la penetración del pene del hombre en el ano de su pareja. A algunas personas del sexo anal les ocasiona mucha incomodidad y no les resulta placentero. Es importante tener claro que el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual pueden ser transmitidas por medio del sexo anal, especialmente si hay penetración del pene sin el uso del condón. De hecho, el riesgo de transmisión, incluso del VIH, es mayor que con el sexo vaginal, ya que la mucosa del recto es más delicada y es más fácil que un virus entre en el cuerpo. El uso del condón es muy importante cuando se practica este tipo de actividad sexual. Entonces, aquí estamos hablando de que el Ministerio de Educación va a requerir de los maestros hablar acerca de este asunto abiertamente con los niños, porque todo esto está diseminado básicamente desde el primer ciclo hasta el bachillerato. Entonces, estamos acá ante una situación de grave inmoralidad. Y como digo, está bien que a los niños se les enseñe, tiene que ser, el cuerpo es biológicamente, debe ser biológicamente conocido, pero esto ya es otra cosa. Esto ya tiene que ver con una libertad sexual. Es el enfoque de género. Es el enfoque de género que está promoviendo el Ministerio de Educación. Ahora, ¿quién los ha autorizado? Entonces esto no sería una educación sexual. No es educación sexual. Sería promoción de la ideología de género. Exacto. Es una promoción de toda esta ideología que ya hemos oído muchísimo, y creo yo de que una vez más todo el pueblo salvadoreño, los padres, las madres, tenemos que ponernos en alerta en esta situación, porque ya están diseñados, estos programas ya están diseñados desde el primer ciclo hasta el bachillerato. O sea, en el 2019 inicia este proceso. Ahora, ¿a quién le pidieron autorización? ¿Cómo es que esto llegó a materializarse en el Ministerio de Educación? Esta es una cuestión bien complicada. Porque si es una enseñanza de educación sexual, lo tuvieron que haber hecho por una ley sometida a la Constitución de la República. Exacto. Porque el artículo 34 de la Constitución establece con claridad que es deber del Estado cuidar la salud mental de los niños y educarlos de manera integral, pero que su trazabilidad va a ser siempre la moral. Uh-huh. Y esto ya raya con la moral, va en contra de los principios y valores que, digamos, creemos la gran mayoría de salvadoreños. Sí. Sobre todo por la última encuesta que hizo la UCA, que el 90% somos
cristianos. Somos cristianos. No estoy diciendo Exacto. que el Estado es cristiano, estoy diciendo que La la población población salvadoreña es cristiana, el Estado es laico, estamos de acuerdo con ese tema. Ahora, esto realmente es sumamente lamentable por el hecho de que se están promoviendo una cantidad de formas de pensamiento que no es de la aprobación de la mayoría de la población. Creo yo de que en definitiva sí hay que enseñar educación sexual en las escuelas, pero no este enfoque, porque esto es básicamente una ideología, y las ideologías pues las puede practicar de manera personal, privada, el que quiera, pero esto no es ni siquiera cuando hablamos de la ideología de género, esto no es ni siquiera científico, pues, o sea, hay una cantidad de problemas que se están señalando, pero que lamentablemente se está haciendo oídos sordos ante esta situación. Así que hay varios elementos más que están en este curso de sexualidad para docentes. Por ejemplo, en la página 97, dice: en algún momento de la vida la mayoría de personas tenemos sentimientos, pensamientos, sueños o atracciones por personas de nuestro mismo sexo. Dos amigos o dos amigas pueden sentir atracción, gustarse y sentirse físicamente atraídos o atraídas. Dice dos amigas. Dos amigas o dos amigos. O dos amigos. Ajá. Estos Eso es- sentimientos eso son es- normales, dice, y naturales. Puede que sean pasajeros o pueda que no. De cualquier forma son parte del descubrimiento y desarrollo de nuestra identidad sexual. Algunas personas se sienten siempre atraídas por personas de su mismo sexo. Para ellas la homosexualidad será una forma de vida. O sea, que abiertamente están promoviendo la homosexualidad. Y el ¿verdad? lesbianismo. Y el lesbianismo. Bueno, ya el tiempo no nos permite seguir leyendo, pero hay más elementos. Y si tomamos los libros de texto que van a ocupar en el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato, todo esto ahí está. Los padres de familia y todas las instituciones que promueven la moral, la ética correcta en este país, tenemos que hacer lo nuestro. Es decir, este movimiento está introduciendo este tipo de iniciativas y no quieren que nadie se les oponga. Pero ¿cómo es entonces? ¿Dónde están los derechos de la mayoría de la población? ¿Vamos acaso a sujetarnos a una minoría? ¿O es la generalidad de la población la que va a definir esto? Creo yo de que son cuestiones que tienen que tratarse. Definitivamente, creo que hemos esbozado lo que dice el manual básico de educación del docente sobre la educación sexual. Creo que debemos de discutir este tema y no imponerlo a toda la sociedad salvadoreña. Creo que se debió haber creado una ley con el enfoque natural, porque yo creo que los niños y las niñas deben de conocer su cuerpo, por supuesto que sí, deben de conocer su sexualidad. Pero somos los padres de familia los que debemos de orientarlos en ese tema, no el Ministerio de Educación. Esto no es labor del Ministerio de Educación. Y cuando un gobierno comienza a legislar en contra de la conciencia, entonces el pueblo tiene que pararse y decirle: momento, mire, su deber es gobernar para las mayorías y no solamente para las minorías. Insisto en este tema, creo que debemos de avanzar en el respeto, en la tolerancia, y que una persona no debe ser discriminada solo porque es homosexual o porque es lesbiana o porque tiene un pensamiento diferente. Creo que debemos de respetarlo. Como iglesia, la iglesia debe de fomentar los valores del amor al prójimo, el respeto, la tolerancia, y deben de estar siempre abiertas las puertas para todas aquellas personas que necesitan ser alimentados espiritualmente para ser orientados de la mejor manera. En el caso de otros grupos pueden brindar ayuda a este tipo de personas, pero lo que sí no es tolerante es que quieran imponer a toda una sociedad una ideología como esta. Y es aquí donde debemos de detenernos y reflexionar. Creo que como padres de familia tenemos que alzar la voz sobre este tema para decirles: momento, deténganse, discutamos este tema, pero discutámoslo desde una perspectiva científica, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva teológica y desde una perspectiva de la moral, de la ética, para poderle dar una mejor educación a nuestros hijos y tener una generación dentro de unos 20 o 25 años con un pensamiento claro de cómo es su vida y de cómo debe de ser su conducción sobre la sociedad. Bien, quiero despedirme, estimados compatriotas que nos vieron a nivel local y a nivel internacional. Un saludo para el buen amigo el doctor Iván Montes, que ha dado una buena opinión. Un saludo para Albert Martín,
para San Luna, que nos está viendo en estos momentos, para Silvia Majano y para nuestro amigo Jason Rodríguez, que nos está viendo, para también el amigo Gilberto Calderón, que nos están viendo en vivo en este momento. Muchísimas gracias por estar viéndonos y sobre todo aporten sus opiniones. Esto es muy importante. Muchísimas gracias por haber estado en contacto con este programa. Les agradecemos muchísimo. Que Dios bendiga esta nación y nos vemos la próxima semana, 26 de diciembre. Dios los bendiga. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.